¿Cómo dormís? ¿Dormís bien? ¿Dormís 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas? ¿Tenés un sueño de calidad? Tenemos muchas preguntas para los especialistas porque queremos dormir bien para sentirnos mejor. Bienvenidos a la segunda temporada de Salud, el podcast donde vas a tener en tan solo un ratito toda la información actualizada de medicina e innovación. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. En la catarata de preguntas que vamos recibiendo para Podcast Salud, para este espacio que estamos compartiendo, en la catarata de preguntas, lo primero que nos llega es la cuestión del sueño, Pablo. Bueno, es lo que más nos preocupa, ¿no? Sabes que no dormir bien afecta, como seguramente acá el súper especialista que tenemos invitado nos lo va a aclarar, ¿no? Nuestro invitado es Sebastián López, es otorrinolaringólogo, especialista en medicina del sueño. Se destaca su labor en el Hospital Italiano. Bienvenido, Sebastián. Gracias, muchas gracias por la invitación. Recién, antes de empezar el podcast, fuimos a hacer la tarea de producción, cafecito de por medio, y estamos los dos a los bostezos. Pablo y yo, porque o dormimos poco o estamos muy cansados. ¿Es la general de estos días? Y es la general del mundo actual. Un poco donde no le damos tanta importancia al sueño, no le damos tanta importancia ni desde lo social y a veces desde lo médico, queda un poco ahí renegado. ¿Qué tan importante es el sueño para nosotros? Yo siempre digo, ¿cuántas veces fuiste al médico y el médico te preguntó cómo dormís? ¿Cuánto dormís? Che, ¿estás descansando? ¿Le estás dando tiempo a tu lugar de descanso? ¿Cuántas veces escuchaste esa pregunta? Muy pocas, muy pocas. Entonces yo creo que si desde la medicina a veces fomentamos poco este hábito saludable, es difícil que la sociedad entienda lo importante que es dormir, teniendo en cuenta que también el mundo actual, que está tan acelerado, dice, che, dormir a veces es una pérdida de tiempo, o dormir me saca tiempo para otra o tal cosa, y si yo tengo que restringir alguna actividad que hago, restringo el sueño. Me quedé pensando en lo importante en las muchas funciones fisiológicas que suceden durante el sueño, ¿no? Porque más allá de que uno repara su mente, hay algo que se llama el ritmo circadiano, donde uno tiene niveles donde se mueven las hormonas, donde todo se acomoda. Hay situaciones que en el sueño son extremadamente necesaria esa inducción al sueño, y el sueño tiene distintas etapas, ¿no? Hay algunas que nos ayudan de verdaderamente a descansar y otras que no tanto, ¿no? En general, todas las etapas tienen una función precisa. Para que podamos entenderlo, el sueño se divide como en dos grandes momentos. Un momento que se llama etapa no REM del sueño y otra etapa que se llama REM del sueño. Básicamente la diferencia es por unos movimientos que se dan en los ojos. El no REM en general predomina en la primera mitad de la noche. Esta se subdivide en diferentes etapas, ¿sí? Y en general tiene mucho que ver con los procesos físicos, de crecimiento, de desarrollo, de liberaciones hormonales, etc. El REM es como la etapa más onírica del sueño, que se da en la segunda mitad de la noche, que es donde en general podemos ver que el cuerpo está totalmente paralizado y hay algunos músculos que se mueven, como son los de los ojos o el músculo del diafragma, que es el músculo de la respiración, y tiene que ver mucho con las funciones cognitivas o cerebrales, del aprendizaje, de la memoria, de la productividad. Entonces las dos etapas en general son bastante importantes. Ahora, Sebastián, puede ser que mi sueño esté alterado porque yo soy muy autoexigente, porque creo que dormir es perder el tiempo, puede ser porque estoy en un lugar muy ruidoso, porque mi habitación es incómoda, o muchísimos factores. ¿Puede haber factores físicos que alteren mi sueño sin que yo me dé cuenta? Sí, un montón. Para que lo entendamos también, podemos dividir como los factores que atentan al sueño como en dos cosas. Por un lado, todos los factores patológicos, que ya los vamos a hablar si querés, y otros son los factores sociales, ¿sí? O el acondicionamiento del ambiente en el cual yo duermo, ¿sí? Dentro de los factores sociales son las diferencias horarios entre las que yo me manejo durante la semana y el fin de semana, si tengo ritmos de trabajo que van cambiando de horario, ¿sí? Si tengo una habitación adecuada para dormir, si tengo una rutina saludable para esperar el sueño, o sea, a la hora que ceno, si consumo alcohol, santinas o alguna sustancia estimulante de noche, si consumo muchas pantallas, ¿sí? Todas esas rutinas van a hacer que yo tenga un sueño de mejor calidad y de peor calidad. Y después hay algunas condiciones físicas
que van a empeorar el sueño. Dentro de los trastornos del sueño más frecuentes, ¿sí?, son lo que denominamos los trastornos respiratorios del sueño, que son los ronquidos y las apneas del sueño, que son estos ahogos durante la noche, y los trastornos del insomnio, estos problemas para quedarse dormido o mantener el sueño una vez que yo me puedo dormir. Dentro de eso después hay un montón más de patologías. Y de lo que me preguntaste con factores como corporales, sí. Todas las patologías, por ejemplo, nasales, de obstrucción de la nariz, el desvío del tabique, la patología inflamatoria de la nariz como la rinitis, la sinusitis, los pólipos nasales, van a hacer que yo tenga un sueño mucho más fragmentado y un sueño de peor calidad. Si estamos compartiendo la habitación y tenemos la oportunidad de ver que alguien que duerme al lado nuestro, ¿cuál es la respiración que una persona tiene que hacer habitualmente? ¿Tiene que respirar por la nariz? La respiración tiene que ser exclusivamente nasal. Se calcula que solo el 8% de la respiración en porcentaje debería ser oral, ¿sí? Se ha visto también que cuando vos respirás por la nariz, ¿sí?, más allá de los beneficios que podemos conocer, tipo filtrar el aire, calentar el aire, humidificar el aire, que son como las funciones populares conocidas, la nariz tiene un montón de otras funciones que son capaz que menos conocidas. Por ejemplo, si vos respirás por la nariz, todos los músculos en la garganta van a tener mucho más tono muscular, por los cuales esos músculos tienen menos chances de colapsar u obstruirse, entonces menos chances de generar ronquidos o apneas del sueño. También se ha visto que cuando vos respirás por la nariz, el sueño o las etapas del sueño son mucho más eficientes que cuando respirás por la boca, que tenemos un sueño más fragmentado o cortado. También cuando vos respirás por la nariz, estimulás el sistema parasimpático, lo cual disminuís los niveles de estrés, que es más o menos el principio. ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos beneficios? Entonces, hay un montón de beneficios. Y en la niñez no es solo eso, que es fundamental respirar por la nariz, porque va a ser el desarrollo del macizo craneofacial. Va a hacer que los senos paranasales se aireen de una forma correcta, que la mandíbula crezca de una forma correcta y que la lengua ocupe una posición normal dentro de la cavidad oral, que va a hacer que nosotros tengamos una respiración nasal correcta. Ahora, para tener una respiración nasal correcta tiene que estar despejada. Mencionaste el tema de pólipos, uno los tiene a simple vista. Creo que yo no tengo pólipos, pero ¿qué tengo que ir a revisarme? En general, estos entran dentro de las patologías inflamatorias. Sebastián, contanos qué es un pólipo. Un pólipo es cuando la mucosa de la nariz, ¿sí?, se inflama de una forma y crece como lo que nosotros decimos como un tumor, que es inflamatorio, es una mucosa que está agrandada de tamaño, ¿sí? Esto se da dentro de las patologías que se llaman sinusitis crónicas. Las sinusitis crónicas, que son esta patología donde podemos tener mucha congestión nasal, pérdida de olfato, mal aliento, sensación de moco todo el tiempo en la nariz por adelante o que tragamos moco todo el tiempo, ¿sí?, pueden estar acompañados o no de pólipos. Eso es un pólipo. Que son tumores que van a tapar la nariz y sobre todo van a hacer un bloqueo de la nariz. Y esto tiene que ver mucho con patologías inflamatorias de la nariz, ¿sí? Y hay varias estructuras anatómicas más allá de la nariz que tienen función en la respiración. Tenemos las fosas nasales, tenemos otras cavidades que están alrededor de la nariz que son Exacto. los senos paranasales. ¿En cuál de ellas tienen o habitualmente suceden los pólipos? Pueden estar en todas, ¿sí? Pueden estar dentro de la nariz y tapar totalmente la nariz. Pueden bloquear los senos paranasales y vamos a tener como ese goteo, o vamos a sentir que todo el tiempo estamos tragando moco, ¿sí? Y esto se puede ir como reinfectando y tenemos como la sinusitis aguda, que es después lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y frecuentemente pueden estar en los senos etmoidales o en los senos maxilares. Y un signo que no sé si coincidís conmigo, que es el mal aliento. El mal aliento, sí. El mal aliento. Halitosis. La halitosis, exacto. Y la pérdida de olfato en general. ¿Sí? Uh-huh. Son como los dos signos a veces más característicos. Vos imaginate una persona que está todos los días sin poder oler qué come, o cuál es el olor de su cuerpo o del ambiente de su casa, recordando que el olor, ponele como un aroma, te trae recuerdos, te trae vivencias, o sea, cómo está afectada la calidad de vida de esa persona. ¿Y soluciones para eso? Varias soluciones, eso es lo importante. Lo importante es poderlo detectar. Lo importante es poder consultar con alguien que sepa, y existen soluciones de tratamientos médicos, sí, que son tratamientos locales de la nariz con corticoides o algún antihistamínico. Existen cirugías para generar mayor apertura de estas cavidades nasales y que toda esta medicación llegue mejor. Existen medicamentos como más nuevos, sí, que son medicamentos biológicos que apuntan puntualmente contra una respuesta inflamatoria que se llama una respuesta inflamatoria tipo 2, que mejoran mucho esta parte inflamatoria, reduce los niveles de los pólipos, mejora la calidad de vida, disminuye, recupera el olfato, saca la halitosis. Y ese paciente que va y te dice, mira, mi mujer se queja que ronco,
que tengo mal aliento. Yo cuando estoy todo el día en el trabajo no respiro bien porque tengo la nariz totalmente tapada. Vos le haces tu diagnóstico, le haces una tomografía y ves que tiene pólipos por todos lados. Vos decís, mira, la primera solución que te voy a dar es la quirúrgica. ¿Cuántos de esos pacientes vuelve a reaparecer la poliposis? En general, entre un 30 y 40% vuelve a aparecer. Hay que entender que la cirugía no es un tratamiento como curativo. A veces la gente viene y dice, yo me quiero operar para curarme, ¿sí? Y en realidad nosotros no operamos para curar, sino que operamos para limpiar y generar apertura de los senos paranasales para que la medicación local, ya sean los spray nasal, los lavados nasales o estas cosas, lleguen y tengan un mejor efecto. Y de todas formas, depende de la respuesta inmunológica del paciente, en general tiene una alta tasa de recaída. Entonces estos vuelven a taparse la nariz, se les vuelve a ocluir la nariz. ¿Y cuál es el origen de esta poliposis? En general puede ser lo que se llama respuestas inflamatorias tipo 2. Que es una respuesta alérgica. Es una respuesta alérgica. Es un sobregiro del sistema. Exacto, y tiene como común con otras enfermedades, por ejemplo el asma, la esofagitis eosinófila, tienen otras enfermedades que comparten una misma base, las dermatitis atópicas, etc. ¿Y es posible que lo padezca sin saberlo? En general no, son todas cosas que son sintomáticas. Sí, se pueden ir desarrollando a lo largo de la vida. Sí, podemos tener como periodos más asintomáticos donde la persona tenga pocos o nulos síntomas y periodos donde se va reagudizando, donde estos síntomas van aumentando, pero en algún momento te das cuenta. No es que lo tenés y nunca te diste cuenta. Sebastián Sean, en italiano, donde fuere, has tenido, por ejemplo, bueno, una cirugía, pero después está el spray nasal, que ahí entendemos que se completa el ciclo, y te dice, dormí mejor, me cambió la vida, ¿te dice algo? Mira, puntualmente, como llegan a mi consultorio, sí, me consultan por la falta de olfato, me consultan porque no pueden dormir. Imagínate cuando estás, un resfrío común, ni siquiera te vas a una poliposis, que es un estado como más grave. Cuando estás resfriado, no puedes ¿cómo dormir. dormís? Mal. Mal, te levantás como embotado, con los ojos hinchados, de mal humor. Imagínate una persona que tiene una patología crónica que todos los días se levanta de esta forma. Entonces es imposible, digo, que no te lo comenten. Diga, che, yo además de roncar, dije, no descanso, no sirvo para trabajar, me está costando mi vida laboral, me estoy llevando mal con las relaciones interpersonales, porque una persona que no duerme no regula su estado anímico. Entonces, imagínate cómo son las relaciones, cómo son esas contestaciones que tiene esa persona. Hay un término en médico que me gusta a mí porque lo entiende todo el mundo, que es calidad de vida. Y la calidad de vida en estos pacientes se ve totalmente alterada. Porque un paciente que no respira, no duerme, no huele, se suman y todas estas situaciones afectan considerablemente la calidad de vida. Entonces, pensar en un tratamiento que a uno de una manera quizás sencilla, como son cuando es un grado de severidad importante, que se lo vas a dar, que no tiene absolutamente riesgo, como es en los últimos años, gracias a lo que muchas veces lo hemos hablado con vos, Guille, sí. César Milstein, nuestro premio Nobel, desarrolló los medicamentos que se llaman los anticuerpos monoclonales. Sí. Y estos medicamentos, que acá Sebastián es el especialista, ayudan en estas situaciones a mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es la indicación de estos medicamentos? La indicación de estos medicamentos es cuando las primeras líneas de tratamiento, que son los spray nasal, los antialérgicos, los antileucotrienos, no funcionan. Pacientes que se han sometido en general a una cirugía y han recaído, son como los más, en estadios un poquito más graves, ¿sí? O de difícil manejo, que nosotros decimos, ¿sí? Espera, Sebastián, hay otra cosa que quiero preguntarte antes que nos adentremos de esto. Yo hago alergia. Y uno de los medicamentos que más usan los pacientes que tienen esta insuficiencia ventilatoria son las gotas nasales. Ya lo dijiste todo con ese sonidito. ¿Qué le podemos decir a quien no sabe de medicina? En el mundo de la otorrinolaringología voy a decir una sola cosa. Le decimos que es como la cocaína de la nariz. Mirá. La nariz tiene un ciclo nasal. Sí. Nosotros no respiramos por las dos fosas igual durante todo el tiempo. Cada 3 horas respiramos más por una fosa. A las 3 horas cambiamos más por otra fosa. Lo que pasa es que cuando vos no tenés patología nasal, no vas notando esta diferencia. Cuando vos tenés alguna patología nasal, cuando te tapa la fosa que está más tapada, empezás a notar, che, no respiro. Cuando vos usás las gotas nasales, vos rompés este ciclo nasal, ¿sí? De repente, vos haces como una vasoconstricción, entra mucho aire, y de repente se va este efecto y se tapan las dos fosas nasales. Entonces necesitas más gota, cada vez más gota, más gota. Entonces empezás a romper la fisiología nasal.
Por otro lado, cuando abusás de vasoconstrictores, ¿sí? La mucosa de la nariz no se irriga por un vaso directo, sino que es algo que se llama como por imbibición. Es como un filtrado de la sangre que pasa por ahí. Entonces, cuando vos haces mucha vasoconstricción, esas estructuras dejan de irrigarse y tenés riesgo de deformación, o sea, de perforaciones septales, de deformaciones de la nariz en silla de montar porque se te cae la nariz porque pierden estructuras rígidas. Entonces, hay un montón de consecuencias. Entonces, hay que hacer tratamientos cuando las personas abusan de las gotas, que encima son de venta libre en general en la farmacia. Hay que decirle, che, ahora hay que hacer todo un tratamiento para dejar el uso de estas gotas y progresar a otro tipo de tratamientos. Y eso cuesta a veces bastante. En medicina lo tenemos definido como la rinitis paradojal, Ujú. porque como toda paradoja, en vez de curarte, te malogra. Pero es cierto que cuando uno tiene la nariz tapada quiere una solución ya. Vos que usás tu voz esa tan impactante que tenés, cuando tenés tu nariz tapada, lo primero que se modifica es la voz. Yo tengo pacientes que son locutores, que son cantantes. Lo primero que se altera es ese color que tiene la voz. Bueno, vamos hacia la recta final. Notarás que acá hay preguntas de especialistas. Especialistas como Pablo, porque es alergólogo, y yo que soy especialista en ronquidos, así que voy a ir a tu consultorio. Cuando quieras. Yo ronco, no sabés, una maravilla. Igual que me tocaste ahí el Sí. tema, siempre desde lo social, viste que tocamos al ronquido como algo a veces medio jocoso, divertido. Sí. Yo me acuerdo cuando mi papá también roncaba. ¿Roncaba tu papá? Sí, lo gastaban. Entonces, viste, siempre está como el chiste, No. che, con él no quiero dormir en la habitación, no sé, armemos grupos separados. Hay que entender que roncar Es dormir no es mal. normal. Es dormir mal. Exacto. ¿Y vos elegiste esta especialidad por tu papá? No. No. En realidad elijo la otorrinolaringología. Yo antes de ser otorrino, soy licenciado en kinesiología, hacía terapia respiratoria en terapia intensiva y yo quería trabajar con la vía aérea. Cuando empecé a formarme como otorrinolaringólogo, me di cuenta que quería formarme con la vía aérea funcional. Y no hay nada más lindo que los trastornos respiratorios del sueño en cuanto a entender a la vía aérea como algo funcional. ¿Hay algún dato que el paciente, quien padece esto, ¿no? Porque hablamos de quien padece esto, pueda objetivar al otro día si no duerme bien? Sí. ¿Cuál es? En general, cuando vos no dormiste bien, te puedes levantar con dolor de cabeza, ácido reflujo, con sensación de que te faltaron horas de sueño o un ratito más de sueño, esa como modorra para salir de la cama. Y durante el día, tus actividades cognitivas. Empezaste a hacer actividades monótonas. Vos sos muy especialista. ¿Qué es actividades cognitivas? Actividades cognitivas son como las actividades laborales o que requieren un intelecto mayor. Que tienen una elaboración de un proceso Sí. neurológico, Exacto. ¿no? Leer un paper, Leer un paper, fallo. hacer, no sé, un ensayo para algo, hacer una planilla de Excel en algunos trabajos, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer esas actividades donde requieren mucha concentración y son como monótonas porque estoy quieto, ¿sí? Uno se queda dormido. O mucho sueño después de comer. Una cosa es que uno tenga un descenso, una especie de somnolencia un poquito, pero hay pacientes donde dice, yo me quedo dormido. Y vos le preguntás, che, ¿y tu compañero de trabajo se queda dormido? No, está cansado, pero no se queda tan dormido. ¿Cuántas horas tiene uno que dormir? Eso depende del grupo etario. En realidad tendremos que dormir entre 6 y 8 horas. Sí, y eso es un poco por los ciclos que expliqué antes del REM y no REM. El REM y no REM son como vueltas que va a dar el cerebro. Y esas vueltas tienen que dar entre 4 y 6 vueltas en pasar en REM, no REM, REM, no REM. Claro, y una cuestión es que yo me acueste 8 horas y otra que duerma 8. El sueño de calidad está determinado por la cantidad de horas, ¿sí? Por que sea un sueño ininterrumpido, o sea, que en el medio no se fraccione por cualquier cosa, sea desde que me sonó la alarma del celular, o sea, desde que estoy roncando o me estoy ahogando de noche, ¿sí? Que yo me levante con sensación de descanso y que esos 3 factores se mantengan a lo largo del tiempo. Y cuando vos decís hay que dormir cierta cantidad de horas, que depende de cuando sos más chico dormís más, cuando sos adulto dormís menos, cuando te volvés viejo dormís menos. No quiero decir viejo peyorativamente, pero cuando uno va creciendo uno duerme menos. Pero viste que hay personas que dicen yo duermo 2 horas y estoy bárbaro. ¿Existe eso? Sí, existe. No tampoco, pero digo, nosotros los médicos siempre generamos estadísticas y generalidades de lo que la población en general debería ver. Pero tiene que ser un signo de alarma el dormir tan poco. Tiene que ser un signo de alarma cuando está acompañado de un síntoma diurno, el Eso. cansancio. Eso está muy O bueno. la falta de esto que dijimos que yo quiero hacer una habilidad que requiere un intelecto o una habilidad neurobiológica y no pueda.
No me puedo concentrar. ¿Narcolepsia le llaman? No, narcolepsia es el que se queda como dormido permanentemente ante cualquier situación, o ante una risa se queda dormido, o en situaciones inhóspitas. Inhóspitas, perfecto. Pero qué interesante lo que hablamos, ¿no? Del sueño, porque es una condición fisiológica de la vida. Si uno no entiende el sueño como parte de su ritmo habitual, diario, y no lo respeta al sueño, porque ahora también está el síndrome de las pantallas, los chicos se quedan hasta altas horas, que tiene mecanismos que uno tiene que respetar. Hay muchas circunstancias que uno no ayuda a que el sueño suceda. Hay una hormona que se llama melatonina que hace que cuando vos empezás a oscurecer, esa melatonina empieza a aparecer. Por supuesto no voy a explicar lo que debe saber también Sebastián, pero más allá de eso, si querés comentarnos algo de eso, Sebastián. Mira, es un poquito así. Primero, con respecto a lo que decías del sueño, a mí me gusta siempre recalcar que el único protagonista para cambiar las acciones del sueño es uno mismo. Si nosotros nos vamos a priorizar la cantidad de horas que nosotros vamos a dormir, ni el médico, nadie lo va a hacer. Entonces, nos tenemos que asegurar eso. Y después, estos son los factores que van a modular el sueño. Uno son los factores hormonales, que es la melatonina, que la da la luz y la oscuridad. Cuando nos vamos oscureciendo a la tarde, y esos colores rojizos del atardecer hacen que el ojo capte esa señal y empiece el cerebro a liberar melatonina. Y esa melatonina, cuando se hace de noche, dice, che, es hora de irnos a dormir. Es ancestral. Exacto. Por eso es importante que nos expongamos a la luz del día y a la luz de la noche, ¿sí? Y que no usemos tanta luz artificial durante la noche, ¿sí? Y después es la temperatura, que la temperatura tiene que descender de noche para que nosotros podamos ir a dormir. Y el otro factor que nos influye a dormir es lo que nosotros decimos presión homeostática del sueño, que no es nada más ni nada menos que el cansancio. Mientras más horas paso despierto, más horas necesito dormir o más rápido me tengo que ir a dormir para descansar. Tengo, ya para cerrar, nos entusiasmamos con vos, Sebastián. Tengo 3 pichichas, ¿no? dos golden y una bisla, que las tipas tienen un reloj. Y piden ya con ladridos, es hora de dormir, y se ponen molestas porque 22:15 ellas quieren ir a dormir. Pero mirá que estamos con luces prendidas así, pero ellas tienen un ritmo muy sabio. Así que, conclusión, Sebastián, ¿con qué querés que nos quedemos? ¿Qué te parece importante que quede de esta charla? Que prioricemos el sueño, que cuando veamos que hay algo que está mal, que no estamos descansando, que consultemos a un especialista y que nos hagamos cargo de nuestra propia salud. Me parece súper interesante lo que contó Sebastián y da para muchos otros temas, ¿no? Y que otra cosa muy importante, que muchas de estas situaciones que modifican el sueño tienen tratamiento. Sí. Entonces, no es que, bueno, no duermo, ronco, tengo apnea, no tengo solución. No, todo esto tiene tratamiento. Sebastián López, otorrinolaringólogo, experto en medicina del sueño, se desarrolla en el Hospital Italiano. Sebastián, un gustazo, ¿eh? Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos en Salud. Seguinos en tu aplicación de podcast favorita y si tenés algún tema del cual te interese sacar dudas sobre medicina, innovación, te esperamos en nuestras redes sociales. Este encuentro fue posible gracias a Fundaler.